Es importante que entendamos ahorita de dónde venimos, todo lo que está haciendo Dios y lo que nos está diciendo Dios desde el momento en que llegamos. Yo estoy impactado una vez más cómo Dios nos habla. Andy, nuestra directora de alabanza, escucha a Dios y me impresiona cuando sin hablar, sin ponernos de acuerdo, que es la mayoría de las veces, Dios pone algo, un acento muy particular en los dos, en ella y en mí. Y van a ver ahorita, tengan en mente este tiempo de adoración, lo que cantamos, lo que le dijimos a Dios. Mi esposa me hace burla de muchas cosas. Si ustedes quieren, si alguien conoce alguna asociación que defienda a los varones del maltrato de la mujer, por favor me avisan, me dan el dato al final. Y aún en las noches, ya para dormir, ella se burla porque yo me arrullo con la computadora y me arrullo con programas. Veo, por ejemplo, un programa que sentencian a presos a cadenas perpetuas y una serie de cosas así. Y con eso me arrullo. Y también veo accidentes aéreos y cosas así. Y con eso me arrullo. ¿Ustedes creen que se burla de mí por eso, mi esposa? Y había un programa muy bueno en National Geographic que se llamaba Segundos Catastróficos. Y una de las razones por las que me gusta ver esos programas es por lo que mencionan, cómo se pudo haber evitado o qué tuvo que pasar para que una tragedia, una catástrofe suceda. Y algo que dicen en todas las catástrofes mundiales en la historia es que no suceden de la noche a la mañana, no son causas de una sola evento, sino es una cadena de malas decisiones que en el momento no parecen malas decisiones. Podrían parecer buenas decisiones o podría la gente pensar, no pasa nada. Ajá. Y después van produciendo una serie de eventos. Por eso este mensaje introductorio todavía al libro de Esther se llama Cadena de Sucesos. Un ejemplo, el 22 de abril de 1992, en México, en Guadalajara, sucedió una tragedia espantosa. 17 explosiones subterráneas, ¿se imaginan eso? 17 explosiones subterráneas devastaron gran parte de la ciudad. Manzana tras manzana fueron destruidas. Y esto se debió a una mezcla hay muchos detalles, pero en general, número uno, de fallas técnicas. Las tuberías del agua se habían colocado mal, muy cerca de los conductos de gasolina. Había falta de mantenimiento, no se contaba con un plan de emergencia. Y eso se conjugó con las fallas humanas. Ya sabemos, la indiferencia de las autoridades, de los gobernadores, de los presidentes municipales, de protección civil, negligencia al resolver problemas ya antiguos, ya antaño. De hecho, había sucedido una explosión menor algunos años antes. Y por supuesto la falta de pericia, incluso posterior a las explosiones, porque eso fue generando en la remoción de los escombros, fue generando todavía más explosiones. Y también se conjuntó con hechos circunstanciales, como por ejemplo, sin tomar en cuenta las tuberías de la gasolina y del agua, todavía se construyó una red de gas sobre eso, sin hacer los estudios necesarios. Y lo que, digamos, vino a detonar todo fueron las altas temperaturas que pasaban los 31 grados centígrados en aquella ciudad. 13 kilómetros de calles fueron destruidas, 1,120 casas, 450 negocios, murieron 211 personas y 1,400 resultaron con heridas, muchas de ellas ya irreparables. 15,000 personas quedaron sin hogar. Terrible, ¿no?
pero se fue acumulando los errores, las malas decisiones a lo largo de los años. El capítulo 31 que nos daba de memoria nuestro querido Isauro en Deuteronomio es un momento muy especial en la historia del pueblo de Dios. Deuteronomio 31. Moisés, el gran líder, está ya en sus 120 años, está a punto de morir. Dios le dijo: ya, hasta aquí llegaste, papito, mijito hermoso, te vas a venir conmigo. Y le va a entregar la estafeta del liderazgo a Josué, un chamacón de 80 años. Fuerte, guapo, así como vamos a ser todos nosotros a los 80 años. Uy, como que no les dio mucho gusto. Bueno, muéranse antes y muéranse todos así ya afectados horriblemente, que todos desvielados y machucados. A ver, digan ahí amén. Había habido toda una generación incrédula que había salido de Egipto y ya había muerto. Esa generación rebelde, incrédula, que se la pasaba quejándose contra Dios, contra Moisés, contra los líderes, y que dio vueltas en el desierto, ya había muerto. Y una nueva generación, los hijos de esa generación menores de 20 años, que ya para ese momento ya estaban más creciditos, estaban a punto de tomar la tierra que les había sido prometida. Era un momento histórico muy especial. Y aquí quiero hacerles una pregunta a todos y cada uno de ustedes. ¿Serán ustedes? ¿Seremos nosotros? ¿Serás tú? ¿La generación que muera en el desierto por falta de fe? ¿Porque nunca se atrevió a creerle a Dios? ¿O serás la nueva generación que venza a los gigantes y haga suyas las promesas de Dios? ¿Qué generación vas a ser? Ahí tú tienes que decidir. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, dice lo siguiente. Pongan atención en las partes resaltadas, por favor. Mira la orden de Dios a Moisés, y esta es una orden que se repite siempre. Congregarás a todo el pueblo. Esta orden es para todos los pastores. Por eso es que necesitamos nosotros insistir constantemente. Hoy que estás aquí, estás haciendo lo correcto, que estás presente. Porque una orden constante de Dios es congregarse, estar juntos. Y creemos en Dios que esto no va a volver a ser evitado por ningún evento mundial. Entendamos que es una orden directa de Dios. Es decir, a hombres, mujeres y niños, hasta a los extranjeros, a todos. Por eso es bueno, las personas que hoy están aquí por primera vez, qué bueno que están acá. Y la intención es que nunca dejen de estar, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos congregarnos? Dice ahí, para que oigan, pero no solo oigamos, sino también aprendamos todos. Por eso es importante que memoricemos, que estudiemos, como hoy lo estamos haciendo. Del escuchar y aprender viene el temor a Dios, que ese es el principio de la sabiduría. ¿Cómo se manifiesta ese temor a Dios? Que se dediquen a cumplir, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice acá? ¿Otra vez? ¿Qué debemos de cumplir? Dios, es que yo, ¿cabe eso? Es que yo ya tenía planeado, es que mis planes, es que mis sueños, es que mi agenda, ¿cabe algo así? No. Todas las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para que dé como resultado que los hijos, nosotros y nuestros hijos, que no conocen aún la ley, la oigan y también aprendan de su Dios todos los días que viven, ahora que ya van a la tierra que está del otro lado del Jordán, que es a donde se dirigen a tomar posesión de ella.
Entonces, si tú quieres ser una generación quejosa, quejumbrosa, incrédula, temerosa, cobarde, que no se atreve a ir por las promesas que Dios tiene para nosotros, bueno, pues entonces no hagas nada de lo que Dios dice, o haz algo, haz lo que tú quieras. Pero si quieres ser una generación que se atreva, que vaya, que haga el esfuerzo, que se esfuerce y sea valiente, entonces escucha, aprende y disponte a cumplir con toda su ley. Ese era un momento único, extraordinario, de gran esplendor y de gran esperanza. Por fin iban a tomar, después de 40 años, iba a llegar el cumplimiento de la promesa, como hoy lo escuchábamos de parte de Diana. Muy posiblemente tenían sentimientos encontrados. Moisés estaba por morir. ¿Verdad? Seguramente iba a haber tristeza, pero al mismo tiempo había esperanza. Entonces, nadie podía empañar ese momento y en realidad nadie lo hizo, pero en medio de toda esa alegría, porque había mucha alegría en el pueblo, Dios hizo un anuncio que podría verse como el sobre que les mencioné. Podrían verlo como algo negativo, y esto es algo que siempre, atención por favor, esto es algo que siempre todos tenemos que decidir, cómo vemos las cosas. Y tú las puedes ver como algo negativo, así lo veía el pueblo quejoso, quejumbroso, incrédulo, todo estaba mal, todo era contra ellos, todo era difícil, o lo puedes ver con fe, con esperanza y con gratitud. ¿Qué hizo Dios? Dios les hizo un anuncio. ¿Cuál anuncio? Lo que nos anunciaba hoy Isauro. Y ese anuncio fue el siguiente, versículo 16 del capítulo 31. Jehová le dijo a Moisés, mira, tú ya vas a dormir con tus padres. Vean qué amable es Dios, ¿no? No le dice te vas a petatear, le dijo vas a dormir con tus papás. Ajá. Pero mira lo que dice ahora, este pueblo, no el que ya se murió, no el incrédulo, esta nueva generación, se levantará y fornicará tras los dioses. Algunas versiones dicen y van a adorar a otros dioses. Otras versiones dicen y van a prostituirse con otras creencias. Esa es la base bíblica para que nos quede claro que no todas las religiones llevan a Dios, que la mezcla nunca es de Dios, mi querida Marta. Es puro, nuestra fe es pura. Por eso hablamos de sana enseñanza, que no se mezcle dioses ajenos. Y mira lo que está diciendo Dios, estos que hoy me creen van a dejar de creer nada más en mí y van a ir y van a llenar su corazón, su espíritu y su alma de todo tipo de adoración, de creencias, de confianzas en un montón de dioses. ¿Dónde? En la tierra que yo les voy a dar. Y mira lo que dice, y me van a dejar. Y cuando me dejen van a invalidar mi pacto. Una generación nuevecita de paquete. Aquí es donde vemos que todos estamos expuestos, nadie está exento a fallar, a desviarse, a alejarse. Hoy es muy importante, mi querido Daniel, que estemos bien, Daniel y todos, estemos bien atentos a esto para que no nos pase. Porque le pasó a una generación nuevecita que en ese momento le creía, que estaban alegres, que estaban listos para enfrentar a los gigantes, que estaban aventurándose, que estaban atreviéndose a tomar la tierra prometida. Pero más pronto que tarde, en la historia, se iban a desviar, se prostituirían, serían infieles a Dios. Y quiero que notes, por favor, en este texto, que Dios no rompe su pacto. El que lo rompe es el ser humano. ¿Cuándo? Cuando se aleja
cuando se va. ¿Cómo sabemos que nos vamos? Cuando tú no haces lo que Dios dice. Deuteronomio 31:17 dice, como resultado de esto, se encenderá, dice Dios, mi ira contra él. ¿Contra quién? Contra el pueblo. En aquel día yo los voy a abandonar. Esto nadie quiere. Todos queremos que Dios no nos abandone. Es más, hasta cuando le dices, ya no quiero nada contigo, allá dentro en tu corazón estás diciendo, por favor, no me dejes. Pero acá dice, y los voy a abandonar. Y utiliza una figura tremenda, voy a esconder mi rostro. O sea, no solamente es que no te voltee a ver, es que se va a esconder de ti. Y vas a ser, por eso, mi querido Isaac, consumidos. ¿Qué significa ser consumidos? ¿Que te va a caer un rayo y te va a consumir en ese momento? No. Ser consumidos es que vendrá sobre ellos muchos males y angustias. Ojo, porque la condición en la que vivimos nos puede hablar qué tan cerca o qué tan lejos, qué tanto estamos en la voluntad de Dios o no. Pero acuérdate, las tragedias, las catástrofes no suceden de la noche a la mañana. Este versículo 17 es la descripción exacta de lo que iba a suceder siglos después, precisamente en los tiempos de Esther. Describe una de las peores condiciones en las que se puede encontrar el pueblo de Dios. ¿Qué dice ahí? Miren, número 1, abandonado por Dios. 2, consumidos. ¿Qué quiere decir eso? 3, llenos de males y angustias. Si la preocupación y la angustia es lo que está más presente en tu vida, ahí tienes el testimonio de lo que te habla a ti de qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios. Todo eso porque Dios está muy enojado. ¿Pero por qué está Dios enojado? Versículo 18. Y mira, dice Dios, me voy a enojar, o sea, voy a estar súper enojado en aquel día. Todavía no estaba enojado. Se los dijo tranquilitos, en medio de la alegría, en medio de la fiesta. Pero en aquel día me voy a mega enojar. ¿Por qué? Porque lo cierto es que cuando esto suceda, esto quiere decir que Dios sabe lo que va a suceder, lo que vas a hacer tú mañana, en 1 año, en 10 años, en 5 años, lo que sea. Cuando esto suceda, yo les voy a dar la espalda a propósito. ¿Por qué? Por todas las maldades que ellos habrán cometido. ¿Qué es una maldad para Dios? Es la desobediencia a algún mandamiento, instrucción o consejo que Él te da. Eso es maldad. Maldad es la desobediencia a alguna instrucción, algún mandamiento o algún consejo que Él te da. Si tú eres papá o si eres mamá, comprendes perfectamente a Dios, porque cuando tu hijo o tu hija no te obedece, lo que produce es eso, enojo. Claro, produce tristeza también, pero la tristeza y el enojo son sentimientos muy relacionados. Y esto se engloba en la frase, porque te habrás ido tras otros dioses. ¿Qué es irse tras otros dioses? Poner la confianza en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona que no sea Dios. Una confianza plena, por supuesto. Entonces, en algún momento, poco antes de entrar a la tierra prometida, estando nuevecita esa generación, comenzaron a tomar decisiones que luego se hicieron acciones que dieron paso a sucesos. O sea, comenzó una cadena de sucesos antes de entrar a la tierra prometida, que finalmente a lo largo de los siglos los condujo a la condición lamentable del versículo 18, abandonados por Dios, llenos de males y angustias, consumidos y con su Dios enojado contra ellos. Así es
como llegamos al libro de Esther. Es importante que entendamos el contexto. Esther 1:1 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía por 100 o sobre 127 provincias. O sea, era un territorio vastísimo. Para información suya, la palabra Asuero no era un nombre, no era el nombre del varón que reinaba, sino era un título. Era como decir César en los romanos. Acá en esta región medo-persa se les decía Asuero. ¿A quién? Al rey, y significaba altísimo padre o venerable rey. El nombre de este Asuero era Jerjes, de Persia, el que viste en la película de los 300. Claro, ahí está exagerado, ¿verdad? Pero realmente Jerjes fue el que llevó ese reino de Persia a su punto climático, al apogeo, a la gloria del reino persa. Lo cual significó, esa gloria del reino persa significó la casi total desaparición del pueblo de Dios. Es muy importante que tengas eso en claro. La casi total desaparición del pueblo de Dios. Jerjes fue el hombre que hizo el gran esfuerzo de vencer desde el este hasta el oeste, lo cual fue algo totalmente extraordinario. Hay un libro publicado por el Museo Británico en 1907, donde se establece que este Asuero, Jerjes y Esther fueron los padres de Ciro, el que está citado en Isaías 44 e Isaías 45. Así que Jerjes reinó sobre un gran imperio que iba desde Etiopía y hasta la India, y ahí fue donde nace el símbolo de la media luna, que hablaba de fertilidad. Y es por esta condición cultural de Persia que en el libro de Esther no encontramos el nombre de Dios por ningún lado. No hay ninguna referencia a la ley de Moisés. Fíjate, les dijo, se van a ir, no me van a creer, me van a dejar. Y acá ya no hay ninguna referencia a la ley de Moisés. No vemos al pueblo adorando como lo hemos hecho nosotros. No hay ni un salmo, no hay ningún canto para Dios en el libro de Esther. Incluso el título de este libro es totalmente pagano, porque Esther no es un nombre bíblico. O sea, no es un nombre hebreo. Es el equivalente en hebreo a Esther sería Hadasa o Adasa con H. En ese caso mi hermana sería Erika Hadasa. Le pueden empezar a llamar así a mi hermana a partir de ahora. ¿Se imaginan? Hola Hadasa, ¿no? Esther significa estrella. Pon atención, hermanita hermosa. Esther significa estrella en persa. Pon atención a Dios, no a mí. Y muy probablemente viene, es más, quitamos el probablemente, viene de la palabra hebrea Ishtar, que era ni más ni menos que la diosa del amor. O sea, una figura, una deidad totalmente pagana, nada que ver con Dios. Mardoqueo tampoco era un nombre griego, se le relaciona con el nombre de Marduk, que era uno de los nombres para Satanás en aquel entonces. En pocas palabras, cuando llegamos a Esther, estamos casi en la extinción total de aquel pueblo de la promesa. En 10 minutos te acabo de presentar a la nueva generación, y en el libro de Esther casi la total extinción de ese pueblo que le había creído a Dios. Diluido completamente entre las culturas de aquella época, principalmente la persa. En los tiempos de Esther no solamente se preguntaban dónde están los hombres, se preguntaban dónde están las mujeres.
Es más, se preguntaban dónde está el pueblo de Dios, porque no estaba por ningún lado. Era una de las peores catástrofes de la historia, sucediendo de manera silenciosa, casi imperceptible. Mis queridos, ahorita mismo, están en proceso una serie de cosas, de eventos en tu propia vida que vienen caminando, que vienen avanzando y que van a aterrizar, van a materializarse, van a realizarse en eventos o sucesos en tu vida. Van a ir aterrizando uno tras otro, como consecuencia de tus decisiones, de tus acciones, las decisiones y las acciones que has venido tomando. Si tú, por ejemplo, eres una persona que de tiempo atrás te has movido con esa alabanza a la pobreza, vas a llegar a más pobreza. Por eso es tan importante que hoy suceda un cambio en tu vida, cambio real. Las catástrofes suceden así, son cadenas de eventos. Suceden de manera silenciosa, no te das cuenta. Tú sales y vives tu día y haces las cosas que haces la mayoría de las veces sin pensar por qué las estás haciendo. Van avanzando de manera escondida, te van acompañando, van sucediendo como por debajo de la tierra, así como la tragedia de Guadalajara, que nadie veía lo que estaba sucediendo en el subsuelo. Y un día 17 explosiones los despertaron. Así suceden las tragedias, pero también así suceden las bendiciones. Las tragedias por decisiones y acciones equivocadas, las bendiciones por decisiones y acciones correctas, justas. O sea, de acuerdo a lo que Dios manda, de acuerdo a lo que Dios instruye. Estoy hablando de las decisiones cotidianas, las que tomas todos los días constantemente. Esas decisiones que pueden parecer pequeñas, pero que van construyendo poco a poco algo que puede ser bueno o puede ser malo. Decisiones como oro como mi primera actividad del día, abro los ojos o todavía ni los abro y voy a orar, o agarro mi celular, mi tablet y veo mis redes sociales. Estudio la palabra de Dios o mejor veo mi serie favorita. Entro en el modelo que Jesús nos dejó del discipulado o me convierto en un llanero solitario, como hay muchos en la iglesia. ¿Perdono o sigo enojado y guardo el rencor? ¿Me reconcilio o mejor tú por tu lado y yo por el mío? ¿Memorizo la palabra y participo de mis avances? Esas cosas son pérdida de tiempo, hombre. Yo no, ¿por qué le voy a andar reportando a alguien? ¿Sirvo o que me sirvan? ¿Guardo el día del Señor o me quedo en casa? ¿Honro a mis padres y los obedezco o soy rebelde y les falto al respeto? ¿Ofrendo generosamente o retengo y me niego a dar como Dios me lo indica? ¿Me esfuerzo y soy valiente o sigo dando excusas y me quedo preso del miedo? Decisiones cotidianas de todos los días que van construyendo una cadena que va a aterrizar en eventos, en sucesos. Y luego tú te sorprendes. ¿Por qué me pasa esto?
¿Por qué me sucede esta situación? ¿Por qué? Porque fuiste tomando malas decisiones que te llevaron a malas acciones que finalmente se materializan y se realizan y son golpes de realidad en tu vida. Cada decisión que tomamos, amigo y hermano, cada palabra que decimos, no estoy exagerando, cada palabra que decimos o callamos, cada acción que llevas a cabo va siendo un eslabón que va construyendo una cadena de sucesos. Y de tiempo en tiempo, esa cadena de sucesos te llevará a un punto de bendición o de maldición. Tal vez no te suceda nada en el día que tú dices, es que no tengo o no quiero dar. Tal vez no te suceda nada el día que tienes miedo y prefieres quedarte paralizado. Tal vez no suceda nada el día que ofendes a tu padre o a tu madre. Tal vez no suceda nada durante un tiempo que faltas a la congregación, que no te congregas como Dios lo manda. Pero ahí es donde está el punto, no lo ves. Por eso tú no lo ves, porque lo menosprecias, porque tú quieres vivir bajo el engaño de que no va a pasar nada, porque no pasó en ese momento, pero se va construyendo una cadena. Mira a la humanidad, por favor. Díganme, por favor, les pregunto, díganme ustedes. Mira tu país, mira México, no sé en qué país nos estás viendo, mira tu país. A ver, los que están aquí les pregunto, ¿ustedes podrían decir que los que toman las decisiones del rumbo del país han hecho un buen trabajo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mejor? No. Pueden decir lo que quieran, pero finalmente la realidad no solamente nos golpea a nosotros, también los golpea a ellos. La humanidad, mis queridos, parece ser experta en catástrofes. Yo quisiera que hubiera un programa que se llamara Minutos o Segundos de Bendición, que nos enseñaran cómo se fueron construyendo las bendiciones y no nada más las catástrofes. Pero ese programa lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Están acá? La peor de todas las catástrofes. Me da gusto que llegue en este punto, en este momento, para que todos lo escuchen. La peor de las catástrofes es ir a una eternidad de muerte, de dolor y de sufrimiento. Esa es la peor de todas las catástrofes. En otras palabras, irte al infierno. ¿Existe? Claro. Y mira, la gente que va a ir al infierno, o sea, la gente que va a estar en el infierno para toda la eternidad, no hay salida de ahí. La gente que va a estar en el infierno no va a dar crédito del día que esté ahí. Unos van a decir, pero si yo creía que el cielo y el infierno estaban en la tierra. Yo le decía a todo el mundo, mi comadre me lo decía. Y yo le creía a mi comadre, es más, yo también lo decía. El cielo y el infierno están en la tierra, amén. No. Y la gente va a decir, yo creía eso. Otros van a decir, pensé que todo se acababa cuando uno se moría. Porque eso es lo que creen aquí. Hombre, ¿para qué estás ahí en la iglesia? ¿Para qué escuchas esas cosas fanáticas? Hombre, no, todo se acaba cuando ya te mueres, ahí se acaba todo. ¡Pum! Van a estar ahí, pero ¿qué no era así? Otros van a reclamar que no merecen estar ahí. Van a decir, pero si yo fui bueno, fui como doña Florinda, que siempre regalaba una tacita de café al vecino. Ayudé a la viejita a cruzar la avenida. Hice cosas buenas. Si mi intención nunca fue mala.
¿Por qué estoy aquí? Otros van a atacar sus mejores obras, ¿verdad? Diciendo que dieron acá, en esta institución, que le dieron que le llevaron ropa a los que no tenían en la calle. Y la gran mayoría, ojo con esto, donde quiera que me estén viendo, los que están ahí en casa pudiendo estar acá, la gran mayoría va a decir que sí creían en Dios. Y eso es lo que los va a choquear más. De pronto van a estar en el infierno y van a decir, pero si yo sí creía en Dios, iba a una iglesia, sin importar la religión, sin importar la religión. Si yo iba a una iglesia, es más, hasta en la casa tenía una Biblia. La gran mayoría va a decir que sí creía en Dios. Y va a haber personas de todas las religiones, incluyendo, si se considera como religión, la religión cristiana. Yo espero que a causa de este y muchos otros mensajes, ninguno de Río de Agua Viva se lleve esa sorpresa. Por eso te estoy predicando lo que te estoy predicando hoy, para que no vivas bajo ningún engaño. ¿Sabes qué es lo que va a pasar ahí? Jesucristo, el juez, le va a mostrar a cada persona, mi querida Martiux, le va a mostrar a cada persona cada uno de sus pensamientos, de todos los pensamientos que pensó en esta tierra. Le va a mostrar cada una de sus palabras, le va a mostrar cada una de sus acciones, porque no hay nada escondido delante de él. Y les va a mostrar cuando se negaron, cuando se resistieron a Dios, cuando hubo una invitación a ir a escuchar la palabra de Dios, y no tengo tiempo, no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no voy a tu casa y leemos la... No, esas cosas no son para mí. Cada ocasión en que no estuvieron dispuestos a confiar en Él. Y les va a mostrar cada ocasión en que no estuvieron dispuestos a obedecer su palabra. Por eso es un buen momento hoy, y así como fue un momento clave en el pueblo de Israel, que sea un momento clave en tu vida, donde te detengas y evalúes qué decisiones estás tomando, has venido tomando, no aquí, todos los días, para que te detengas a ver si son las decisiones correctas, si son las palabras correctas y los pensamientos correctos, los que dirigen tus acciones. ¿Cómo saberlo? Ya te lo he venido diciendo. Es muy sencillo. ¿Estás haciendo lo que Dios te dice que hagas en su palabra o no? Te lo aclaro. Si tú me dices, pues parte sí, parte no, eso es lo peor, porque eso te coloca en el lugar de tibio. ¿A cuántos les gusta el huevo tibio? Habrá alguien que le guste el huevo tibio, pero normalmente yo con el huevo tibio me vomito. Es lo mismo que hace Dios con los tibios, los vomita. Así que si a veces sí y a veces no, mi querido Ángel, eso te coloca en una peor posición. De nada te va a servir las veces que sí vienes, las veces que sí perdonas, las veces que sí ofrendas, y después no lo haces. ¿Cumple su palabra o no? Pastor, entonces no debo de fallar nunca. No, claro que sí puedes fallar. Pero el punto es que en tu corazón tú estés determinado a que Dios te transforme, te llene de su poder para cumplir con su palabra. Y entonces viene el progreso. Cada vez vamos haciendo más y cada vez es más fácil para nosotros, porque quien lo hace es Él a través de nosotros. Entonces, tú quieres cumplir, yo estoy seguro, y ni te lo pregunto, tú quieres que Dios cumpla sus promesas en ti, pero tú no estás dispuesto a cumplir lo que Él manda. Así no funciona. Por eso dice la Biblia, no te engañes. Y por eso yo te digo, no te des a tole con el dedo.
Ya hay gente que da atole con el dedo todos los días. Ya no te des tú el atole cristiano o cristianoide, el atole biblicoide, religiosoide. O haces o no haces. O eres oidor y hacedor. Punto. Vivimos en un mundo lleno de religiones, donde la verdadera fe en Cristo, en el Dios de la palabra, se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo, y lo cultural parece prevalecer, aún en foros o en iglesias donde dicen que son cristianos, donde usan una Biblia, la diluyen. Tenemos ejemplos que lamentablemente la gente cree que son grupos cristianos como Pare de Sufrir, que no tienen nada de bíblico. Hasta personas famosas, cantantes famosos, como este amigo Jesús Adrián Romero, que cada vez está más definido y más diluido en su fe. Acaba de decir que él se sentía como secuestrado, mi querida Andy. Jesús Adrián Romero acaba de decir que él se sentía como secuestrado por cantar puras canciones a Dios. Que no te vaya a pasar nunca. Si te sientes secuestrada aquí, mira, mejor. Hoy podemos decir la puerta está muy ancha y literal es un portón. Nomás imagínate, se sentía secuestrado por cantar en una iglesia, cantarle canciones a Dios. Lo acaba de decir. Cada vez está más diluida la verdadera fe. Vivimos en un mundo lleno de mezclas. Tenemos nombres griegos, persas, árabes, con apellidos españoles, alemanes, franceses. Yo tengo un nombre griego con un apellido español. Vivimos en los tiempos del Usarmi Rodríguez. Usarmi Rodríguez, porque en algunas partes de México, donde llegaban aviones de la Marina de los Estados Unidos, Usnavi, veían que decía Usnavi de Estados Unidos, Marina de los Estados Unidos, y así las personas ahí le pusieron a sus hijos, Usnavi. Allá en Colombia, mi esposa trabajó en una oficina del gobierno donde veía muchos nombres y había personas que literalmente se llamaban Popó. ¿Cómo? ¿Más fuerte, por favor? ¿Lo pueden creer, don Popó? ¿Se imaginan? Pásele, don Popó. Aquí tenemos su excusado, su silla. Vivimos en los tiempos de las Kimberly González, de los Brian Pérez, ¿no? Lo que quiero decir es que todo se relativiza, se diluye, se hace descafeinado, vivimos una fe descafeinada, cada vez hay menos pureza, todo deja de ser original hasta la fe. Un poquito, o sea, sí está bien, sí creo en Dios, pero un poquito, nada más tantito, no me exijas más. Las tinieblas, mis queridos, ojo con lo que les estoy diciendo, ojo con esto, las tinieblas no tienen que ser oscuridad nada más, pero en medio del mundo como lo tenemos, el plan de Dios sigue presente, Dios sigue siendo Dios y Él no se ha diluido. Y aunque su nombre no aparezca mucho en nuestros tiempos, Jesucristo, sus milagros no se vean todos los días y la humanidad cante para sí misma, la providencia de Dios sigue dirigiendo todas las cosas, animadas e inanimadas, para un solo final. A Dios no le preocupa ni le impide que tu nombre no sea bíblico.
que esté relacionado a una diosa falsa. Pero Esther significa estrella. De hecho, el significado completo de Esther es la estrella más luminosa. No sé si lo ves. Esther, donde está colocada históricamente, de un trasfondo totalmente pagano, es la garantía de que Dios siempre ha estado ahí y siempre va a estar, aunque todo parezca oscuro, aunque todo parezca perdido. Esther, hermanita hermosa, es la luz en las tinieblas. Es Dios en tus tinieblas. No creas que te apagaste. Dios te va a hacer resplandecer. Pero no solo eso. Es una luz que va creciendo hasta hacerse la más brillante. Y donde hay luz, las tinieblas no tienen de otra más que desaparecer. Aún la noche más oscura deja de ser la noche más oscura por la presencia de una estrella resplandeciendo. Y aquí termino, voy hacia el final, pero quiero que por favor estés con toda tu atención. Mateo capítulo 12. Jesús va a citar un texto de Isaías, mi querido Cristian. Dice Jesús, versículo 15, sabiendo esto Jesús, ¿qué sabía? Que lo estaban criticando. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Lo escuchaban y lo criticaban. Se burlaban de él, lo señalaban, se enojaban contra él y armaban complots contra él. Dice, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí. Y mira, por favor, pon atención a esto. Y mucha gente lo seguía. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, mi querido Isaac? Sanaba a todos. A ver, por favor, todos digan, sanaba a todos. Es importante que tú tengas claro que no había uno solo a quien Jesucristo nos sanara. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Ah, caray, Jesús está diciendo, no les digan a nadie que yo los estoy sanando. Pero ¿por qué decía esto? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando Isaías dijo lo siguiente: he aquí mi siervo, es una profecía de Jesús, a quien he escogido, dice Dios, mi amado, porque es su hijo amado, en quien se agrada mi alma. Dios se agrada de sus hijos. Isaac, Dios se agrada de sus hijos. Dios se agrada de sus hijos. Dios se agrada de sus hijos. Él no se avergüenza de sus hijos. Él no esconde su rostro de sus hijos, sino de aquellos que no quieren ser sus hijos, que le agarran el acta de adopción y dicen, mira Dios lo que hago con tu acta de adopción, me vale un cacahuate tu acta de adopción. Bueno, dale. En quien se agrada mi alma, dice, yo voy a poner mi espíritu sobre él. Por eso vimos cuando Jesús fue bautizado que el espíritu descendió sobre él, para que todos vieran que esto se está cumpliendo. Y los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no eran judíos, o sea, nosotros. Ahí entramos nosotros. Y a los gentiles anunciará su juicio. Pero cuando tú escuchas juicio, escuchas, ay, me van a castigar. No, anuncia que va a darles lo que es correcto, que los va a hacer como deben de ser. No contenderá
Con el rebelde y con el incrédulo y con el quejumbroso ni siquiera pelea. Jesús. Ni voceará. Ahí eso, por eso tenía que decirles, ni voceará. O sea, él no se iba a publicar a sí mismo. Ni nadie oirá en las calles su voz, la voz de su promoción. Y luego mira lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué ese perfil bajo de Jesús? Porque así como las catástrofes se van construyendo en lo oscurito, escondidas, y un día te explotan en la cara. De la misma manera hay un plan de Dios que se está llevando a cabo sin que la gente lo note. Y aunque Dios no se vea tanto en tu ciudad, aunque no se mencione tanto a Dios, aunque Dios no esté haciendo cosas extraordinarias, Él está obrando su plan perfecto y su voluntad perfecta en la vida de todos aquellos que quieran estar en ese plan. Y dice, la caña cascada no la va a quebrar. Él no va a ver a una persona resquebrajada, caída, abandonada, rechazada, en pobreza, en calamidad. No la va a ver y va a decir, terminémosla de romper. No. Y luego mire lo que dice. Y el pábilo que humea tampoco lo va a apagar hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre, él sabía, así como él sabía que su propio pueblo lo iba a abandonar, él sabía que los que no somos su pueblo íbamos a esperar en él. Si hablamos de noches largas y oscuras, si hablamos de tragedias y catástrofes, ¿qué más tragedia que Dios apartándose? Y no solamente se apartó en los tiempos de Esther, no solamente escondió su rostro en los tiempos de Esther. ¿Qué más silencio que los 400 años en los que Dios no se apareció entre el último profeta del Antiguo Testamento y Mateo en el Nuevo Testamento? Pero cuando Jesús llegó, o mejor dicho, para cuando Jesús llegó, por eso, porque Dios había escondido su rostro de la gente y de su pueblo, por eso, para cuando Jesús llegó, su pueblo estaba en calamidad. Le tenían puesto el pie sobre el cuello. La gente estaba enferma, estaba confundida, la gente estaba sometida, estaba siendo abusada todos los días, estaba perdida y estaba muriendo. Muy parecido a lo que hoy vivimos miles de años después, lejísimos de donde sucedió todo eso. Pero de manera silenciosa, con bajo perfil, Dios apareció en la tierra. En la imagen de un joven por el cual nadie daba crédito. Un joven llamado Jesús. ¿Y qué dice ahí? Que comenzó a sanar. ¿A quiénes? A las cañas cascadas, a los que estaban a punto de apagarse. Ahora entiende lo siguiente. Jesús vivió 33 años sobre esta tierra. Cada suceso, cada pensamiento de él, cada palabra, cada acción que Jesús llevó a cabo en su vida fueron perfectos, sin fallas, sin corrupción. Su cadena de sucesos estuvo basada y pensada. Ojo, la causa por la cual él
hizo todo perfecto, pensó todo perfecto, habló todo perfecto e hizo todo perfecto en el momento perfecto. La causa fuiste tú. Tú fuiste la base para que Él hiciera todo perfecto. ¿Por qué? Porque Él sana, no apaga, no mata, no aplasta, para sanarte, para bendecirte, para salvarte y para finalmente llevarte con Él, mi querida Adela. No tenía tiempo que perder, solo tenía 33 años. No podía permitirse fallar. Ahora mira a esa humanidad. En aquel entonces, el pueblo judío, en tiempos de Jesús, estaba a punto de extinguirse como en los tiempos de Esther. Era un pábilo apenas humeante. Estaba por extinguirse, a punto de desaparecer. ¿Qué haría Jesús con una lucecita casi imperceptible? La profecía decía, no la va a apagar. Por el contrario, iba a tomar cada una de esas vidas y la iba a cuidar. Has perdido casi toda la esperanza. No das un peso por ti. ¿Crees que nadie te va a ayudar? ¿Crees que esta enfermedad te va a matar? ¿Crees que no vas a salir de esa situación? ¿Crees que este momento histórico en el que estás viviendo es el peor? Y Jesús la empezó a cuidar, la iba a proteger para que empezara a brillar nuevamente hasta que esa llama, esa persona, se encendiera nuevamente. Yo constantemente estoy tratando con su actitud al recibir la palabra. Y mis queridos, déjenme decirles algo. La gran mayoría de las veces, por una causa, por otra, la que sea, la gran mayoría de ustedes se ven muy apagados. Sus miradas están así constantemente clavándose en el suelo, perdiéndose en un punto en el infinito. Están adormecidos, más que dormidos, se adormecen. Sus preocupaciones los distraen de recibir el mensaje. Con trabajos vienen una vez, pero faltan. Prefieren algo rápido, un apapacho rápido, una salidita el fin de semana para poder continuar la siguiente. De pronto yo veo Río de Agua Viva y digo, está muy apagado, muy apagado. Y entonces viene la palabra de Dios cuando dice, a esos pábilos que se están apagando, no los voy a terminar de apagar. Los voy a encender. El mensaje de Esther es la lucecita, la estrella, allá lejísimos, que se va haciendo cada vez más grande, con mayor brillo. Eso hizo Dios con Esther, donde ni siquiera se nombraba a Dios, dejó esa lucecita. Y eso quiere hacer contigo. Esto tal vez me lo digo yo más a mí que a ti. Parece que te vas a apagar, que no hay nada que hacer contigo, que estás a punto de extinguirte. Jesús dice, no se va a apagar. Te voy a encender hasta que te saque a victoria. ¿Y qué quiere decir que te saque a victoria? Hasta que seas el hombre y la mujer, te dice Dios, con un corazón justo, con un corazón como el mío.
hasta que seas el hombre y la mujer que yo quiero, te dice Dios, que tú seas. ¿Estamos listos para entrar al mensaje de Esther? ¿O no? Bueno, esta fue la introducción. Ahora voy al mensaje. Pero la próxima semana. No se me asusten. Amigos, esto no se trata de fuerza de voluntad. Se trata de ser valientes para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Sabes qué tienes que poner tú? Tu confianza en que si tú pones tu vida en sus manos, Él lo va a hacer contigo. Piensa en todas las decisiones que has tomado hasta el día de hoy. Hasta hoy o ayer a las 11 de la noche. Hoy, tú que estás aquí presente, tomaste una buena decisión. Una decisión basada en la palabra de Dios. Cuando Jesús dice yo no te voy a pagar, parte de lo que está diciendo es yo no voy a traer sobre ti la consecuencia de todas tus desobediencias si hoy te arrepientes. Yo te invito a que tomes esta bendición que Dios te está dando. Porque lo que te está diciendo es empecemos con la decisión que tomaste hoy de estar aquí, congregado como mi pueblo. Que Dios te diga, esa es la que voy a empezar a contar. Olvídate de todas tus demás malas decisiones y empieza hoy a tomar las decisiones correctas que son las que yo te digo, las que te instruyo. ¿Quién está dispuesto a eso?